Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal llamado Cuentos Macabros. En esta ocasión les traigo esta historia, este relato, que me la compartieron como un recuerdo familiar, uno que ha pasado de generación en generación. Se llama El Silbido y hasta el día de hoy sigue siendo uno de los relatos más escalofriantes que he escuchado. Sin más por el momento, iniciamos con este relato. En su familia, cada miembro parece seguir un sendero energético distinto y según cuentan, todos vienen con cierta predisposición a ser atacados por entidades. Los abuelos vivían aislados en una finca rodeada de monte a varios kilómetros del pueblo. Los vecinos más cercanos eran sus propios hermanos, pero aún así, la distancia era grande. Mi abuelo, dice el relato, solía levantarse a las 4 de la mañana para comenzar con sus labores. Mi abuela lo acompañaba siempre, le preparaba el desayuno, molía el mixtamal, barría la casa, todo antes de que saliera el sol. Era una vida sencilla, hasta que una noche todo cambió. Venía de lejos, desde la parte más oscura de la finca. Al principio, mi abuelo pensó que era uno de sus hermanos, pues solía pasar por él muy temprano para ir a trabajar. Así que sin pensarlo, gritó hacia la oscuridad: «Pásate, ahorita nos vamos». Lo que no sabía era que acababa de invitar algo a entrar. Pasaron los minutos, nadie respondió. Solo el eco del silbido, repitiéndose más fuerte. Aquella noche no pasó a más, pero desde ese momento, cada madrugada, a las 4 en punto, el silbido volvía. Siempre igual, siempre durante 2 horas, hasta que amanecía. Al principio se escuchaba lejos, luego comenzó a acercarse. Primero se oía entre los árboles, luego en el patio, después en el comedor. El sonido viajaba de un rincón a otro, acompañado de un viento helado y un olor a muerte. Finalmente, el silbido se detenía, justo afuera del cuarto de mis abuelos. Siempre a la misma hora, siempre a las 6 de la mañana. Mi abuela contaba que el aire dentro del cuarto se volvía tan pesado que apenas podían respirar. Hasta que una noche el silbido no vino de afuera, venía de debajo de la cama. Mis abuelos saltaron de la cama. Mi abuela tomó a mi madre en brazos, una recién nacida, y salieron corriendo, descalzos, en plena madrugada, hacia la casa de una tía abuela. Corrieron entre la maleza, escuchando cómo el silbido los seguía, cada vez más cerca, hasta que cruzaron el portón de la tía. Y ahí, el sonido se detuvo. Ningún silbido, ningún viento extraño. La tía, que conocía de cosas antiguas, les dijo que probablemente aquella entidad estaba ligada al lugar, que no los seguía, sino que los esperaba ahí, en la finca. Así que los hermanos y mi abuelo se organizaron esa misma semana. Volverían todos juntos, con una mezcla especial para proteger la casa: sal, ladrillo rojo y azufre. La idea era encerrar a la entidad dentro del espacio, y lo hicieron. Rodearon la finca con el preparado y trazaron una línea protectora alrededor de la habitación principal, pero el ambiente siguió cargado. Mi abuelo decía que se sentía observado, que el aire olía a algo podrido, como si la tierra misma respirara muerte, hasta que uno de sus hermanos tuvo una idea: comunicarse con aquello. El plan era simple: habrían preguntas concretas y la entidad respondería con silbidos. Un silbido sí, 2 silbidos no. La primera pregunta fue directa: ¿eres un diablo?
¿Eres un muerto? ¿Quieres alguno de nosotros? ¿Quieres a mi hija? Nadie se movía. La vela que habían encendido comenzó a temblar. ¿Podemos darte algo más?, preguntó mi abuelo. Entonces, el viento se levantó dentro de la casa y una voz, sin cuerpo, les indicó un lugar, un sitio alejado, bajo un árbol seco, junto a un hoyo en la tierra, y pidió que una persona fuera ahí, a cierta hora, a silbar una melodía. Nadie quería hacerlo, pero uno de los peones aceptó. Se paró frente al árbol seco, junto al hoyo, y comenzó a silbar la canción. El viento se detuvo, y entonces, del fondo del hoyo, algo comenzó a moverse. Un hombre alto, de piel pálida, salió flotando. Tenía las manos negras, húmedas, como si fueran cubiertas de chapopote. Extendió los brazos, y del suelo salieron más manos oscuras, que se aferraron a los tobillos del peón. Lo jalaron con fuerza. El hombre gritaba, pidiendo ayuda, mientras su cuerpo era hundido lentamente en la tierra. Mi abuelo, paralizado, observaba todo a lo lejos. El ser levantó la mirada y lo señaló. Luego apuntó al árbol seco junto al hoyo y comenzó a hundirse lentamente, flotando hacia abajo, hasta desaparecer por completo. Cuando mi abuelo se acercó, el hoyo ya no estaba. Solo había tierra firme. Regresó corriendo, pálido, temblando. Nadie volvió a escuchar el silbido, nunca más. Muchos años después, cuando el tiempo había pasado y los recuerdos parecían solo leyendas, mi abuelo decidió ampliar las parcelas. Para hacerlo, debía quitar ese mismo árbol seco, y al hacerlo, encontraron algo: botes alcoholeros llenos de plata. En ese instante, mi abuelo recordó al hombre del hoyo, cómo lo señaló antes de desaparecer. ¿Había sido eso? ¿Un pago? ¿Una ofrenda? ¿Una trampa? Nadie lo sabe. Pero desde entonces, nadie volvió a escuchar ese silbido en la finca. Y cada vez que alguien pasa cerca del lugar, juran sentir un soplo helado en el oído, seguido de un silbido suave que se aleja lentamente entre los árboles. A veces, cuando el viento sopla al amanecer, el campo recuerda lo que enterró. Y bueno, comunidad, esta historia que escucharon el día de hoy tiene cierto parecido con el capítulo anterior, pero no tiene absolutamente nada que ver. La historia del capítulo pasado fue del Silbón, una historia de Venezuela y Colombia. Y en esta ocasión, esta historia es del estado de Michoacán, de aquí de la República Mexicana. Si les gustó, compartan este capítulo, déjenme su pulgar arriba. Que tengan una excelente noche.